Sí, aquí nos estamos preparando para dar una enseñanza corta en tiempo, pero grande en significado. Vamos a esperar que unos cuantos más se conecten, que la conexión se ponga al 100% para que podamos llevar una buena palabra de enseñanza de la Escritura. Me mueve en esta oportunidad dar esta pequeña enseñanza en cuanto a tiempo. Es que de verdad vamos a quitarle acá que estamos en vivo. Le quitamos el audio acá. Ok, ahora sí. Lo que me mueve a dar esta enseñanza es lo repetitivo que veo en muchas partes que se está exponiendo la palabra, que las emociones sobrepasan las palabras. Las emociones abundan y están sin control. Quiero dejar claro que las emociones no son malas. Las emociones son una bendición. Dios no ha puesto la emoción para reír, para llorar, inclusive es necesario. Inclusive la ira es necesario, sépalo, para no guardar esas energías negativas ahí acumuladas que después lo que hacen es alterar el buen funcionamiento de las células y las células no encuentran qué hacer con eso acumulado, con esa carga eléctrica, por decirlo así, acumulado y empiezan su mal funcionamiento a multiplicarse indebidamente, que lo que se conoce como células cancerosas, otras a morirse, tantas cosas. Pero entonces la ira permite ese desahogo y la tristeza es necesaria a veces. La Biblia nos enseña que la corrección de Dios causa a veces tristeza, pero es para vida. ¿Se da cuenta? O sea que todas las emociones bien canalizadas, bien en su cauce, son buenas, son necesarias. Y de hecho las puso Dios y Él sabe que son necesarias. Pero cuando las emociones se salen de control, cuando las emociones son las que dominan nuestro actuar, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, entonces ya la cosa está mala. Y peor aún cuando las emociones entonces van con el propósito no sano, quise decir, con el propósito no consciente de influenciar a otras personas, entonces ya la cosa, el mal se multiplica. Cuando digo que inconscientemente hay personas llevando la palabra que no llevan la mala intención y más bien se emocionan ellos también cuando ven que la gente grita y corre y llora y brinca, que nada de eso es malo, siempre que esté canalizado. Le voy a poner un pequeño ejemplo. En estos días de Semana Santa vi una, una representación de la crucifixión del Señor, cómo lo latigaron, cómo lo llevaron, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron. Y yo había repasado esas enseñanzas bíblicas en mi lectura diaria y había visto otras por internet. Pero cuando estuve ahí en vivo, mira, mis emociones se movieron. Yo reviví el momento y tuve que ponerme freno porque yo quería interrumpir, entrar, eso era en mi interior, a ayudar al que estaba haciendo el papel de Jesús. ¿Por qué? Porque ya mis emociones estaban un poco cargadas, pero yo las pude controlar. Ahí es donde yo quiero decirle. Después pude ver esto en un video que es como gracioso. Pusieron la representación de la crucifixión de Cristo en un barrio, no sé qué sector, no sé de qué país, y cuando le estaban dando golpes a Jesús y lo estaban maltratando, de los espectadores del barrio brincó uno, le quitó el casco al soldado romano y empezó a darle con el casco a él y a todo el que se le atravesaba por el medio, porque el hombre estaba viviendo sus emociones y no las pudo controlar. De eso es que yo quiero hablar. De hecho, unas emociones bien controladas nos llevan a sentir el arrepentimiento en nuestras vidas y a pedir perdón y apartarnos, que fue lo que pasó con nuestro hermano Nicky Cruz, que él era el jefe de una banda de los Mau en Nueva York, y él cuenta en su libro que cuando le hablaron de Cristo y hablaron sobre la crucifixión,
Él deseó en su corazón estar ahí y él dijo que si él hubiese estado ahí, no hubiese dejado que crucificaran al Señor Jesucristo. O sea, pero esa emoción, ese sentir de que él quería ayudar, de que él quería hacer algo, lo llevó a aceptar a Jesús y ahorita tenemos un tremendo hombre de Dios, predicador, que ha bendecido a muchas personas y Dios lo ha usado para salvar muchas almas. Con esto de introducción, es que yo me siento movido a llevar una pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Y quiero llevar a ver cómo era nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo principal de cómo Él predicaba, pues. Vamos a leer cómo era el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento viene hablando Isaías capítulo 42. Oiga, Isaías 42, del 1 al 5, está hablando proféticamente del Señor Jesús y Mateo capítulo 12 lo confirma. Mire lo que dice acerca del Señor Jesús, de su comportamiento, de su predicación. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesús. Ahora mire cómo dice el verso 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Tres cosas habla aquí el Señor Jesús en cuanto a su predicación, a su ministerio. Y esto que Jesús lo seguía multitud de personas. Y sin embargo, mire lo que dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, un hombre calmado, que hablaba, que si llegaba ese momento a subir el tono de la voz, era para que lo escucharan. Así como cuando le pidió el arca prestada, sí, la barca, perdón, la barca prestada a Pedro en el mar de Galilea para poder que sea un poquito más hacia atrás y predicar a la gente y que la mayoría lo escuchara. Entonces dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. El verso 3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Entonces mira los ejemplos que pone acá, que dice: no quebrará la caña cascada. La caña cascada, mire para acá, mire para acá. Era una caña que crecían a la orilla del río, que crecían y como a los 2 metros, el peso de ella misma, mira lo frágil que era, la doblaba. Se iba subiendo como a los 2 metros, doblaba la caña del peso que no lo aguantaba ella misma, y cualquiera con un jalón, un niño con poca fuerza, la podía romper, la podía quebrar. Por eso se llamaba la caña cascada, porque subía y bajaba, ¿verdad? Y cualquiera la arrancaba. Y el Señor, y aquí dice que el Señor dice: no quebrará las cañas cascadas. O sea, no andaba haciendo fuerza, brinco, espanto, salto, que digo. Y hombre tranquilo, y dice: ni apagará el pábilo que humeare. Se está comiendo esa palabra: ni apagará el pábilo que humeare. El ejemplo es la mecha de una vela, para que usted tenga ejemplo. Eso que, donde está la candelita, eso es el pábilo. Entonces, que uno con la mano lo puede apagar. Bueno, el Señor Jesucristo era un hombre tan centrado, tan con dominio propio, tan con sus emociones bien controladas, que dice que no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. Cuando usted lee Mateo capítulo 12, del verso 19, confirma que dice Mateo: y para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías, y cita acá cuando el Señor Jesucristo andaba predicando. O sea, yo no estoy en contra de que haya gritos. No, 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 guárdeme Dios, porque a veces un grito hasta necesario es. Pero no todo lo que el Señor Jesucristo predicaba era a base de gritos y emociones descontroladas. No, todo lo contrario. Él sabía lo que estaba haciendo, calmado. La gente le entendía. Vamos a ver el ejemplo
muy práctico, muy ilustrativo que se encuentra en Nehemías capítulo 8. Vamos, vaya conmigo, Nehemías capítulo 8. Lo encontramos acá en el capítulo 8 y le voy a leer desde el verso 1 al 8. Lo pongo en antecedente. Esto es cuando la gente regresó del cautiverio de Babilonia. Muchos se habían quedado allá, otros habían tenido descendencia y esa segunda generación era la que había vuelto. Claro, guardaban su lenguaje, pero otros habían llegado con la influencia de la cultura de Babilonia y otros los pobres que se habían quedado hablaban el arameo. Entonces cuando Esdras es llamado a Judá para que enseñe la palabra del Señor, mire lo que dice las Escrituras. Nehemías capítulo 8, verso 1 al 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Claro, ya el capítulo anterior ya lo habían citado a todos ahí. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, o sea, del niño que ya podía entender, el jovencito, hombres y mujeres, todos estaban ahí para escuchar las enseñanzas de la Biblia. Recuerda, habían regresado de Babilonia, estaban ahí, unos cumplían a media, otros ni habían escuchado de la Biblia, del Antiguo Testamento, otros, bueno, yo escuché a mi papá, total que tenía un conocimiento bajo y había que poner la palabra en el corazón de cada uno. Entonces dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire cómo estaban enseñando, estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Primer punto, todo el pueblo estuvo atento. Ahí no estaba uno por allá lanzando, el otro brincando, el otro hablando, el otro profetizando, el otro hablando en lengua. No, todo el pueblo estuvo atento a la palabra del Señor. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúas, Bani, Serebías, Jamín, Acús, Abetai, Odía, Maasías, Kelita, Azarías, Josabé, Adán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjese, por eso le dije que estaban tanto traduciendo y explicando a la vez, poniendo en orden toda la escritura. El que no entendía bien el arameo, el que se le había olvidado algo de hebreo, el que traía la cultura babilónica, el que no sabía la costumbre de Jerusalén, todos los levitas estaban ahí para explicarle y hacían a entender al pueblo la ley. O sea, había todo el mundo pendiente, consciente, qué es lo que me están diciendo, qué es lo que me están enseñando. Así todo el pueblo podía comprender todo lo que se estaba hablando. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Aquí me llega
la enseñanza y ponía, y leían el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. ¿Se da cuenta? Aquí no hay emoción. Aquí hay un orden. Y recuerden, yo no estoy en contra de las emociones. Las emociones vinieron después, ya se las voy a explicar cómo vinieron las emociones después. Ellos estaban pendientes, ellos estaban poniendo cuidado, ellos estaban escuchando atentamente lo que le estaban hablando para comprender la escritura. Verso 9, después que entendieron, oiga bien, después que entendieron, comprendieron que los levitas todos les explicaron todo. Mire lo que dice el verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Qué tremendo. Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Primero iban a llorar de tristeza porque habían reconocido que lo habían hecho mal, que estaban en pecado, que estaban de espaldas a Dios. Pero los levitas, Esdras, Nehemías, los que estaban ahí, los líderes, dijeron: no, 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 hoy no es día de llorar, hoy es día de santo a Dios, de alabanza, porque hemos entendido, hemos comprendido. Además, vaya y coma y beban vino dulce. ¿Está viendo? O sea, que sí se puede tomar su vino y beban vino dulce. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Usted y yo, como predicadores, como pastores, como líderes, debemos asegurarnos de que la gente entienda la enseñanza que estamos dando, no mover las emociones. Llegó el Señor, ya no pudimos predicar porque cayó el Espíritu Santo no cae, ya está dentro de nosotros. Que no se pudo predicar, no, se predica y después viene el gozo y la alegría, o el compungimiento, o la tristeza, o el arrepentimiento, o la confirmación. Esta gente estaba entendiendo lo que se les estaba explicando. Ese es el trabajo de nosotros, los hombres y mujeres de Dios. O sea, hacernos entender, saber explicar para que la gente vaya gozosa. Porque ¿cuál es el problema? Cuando la gente sale alegre porque fue movida a sus emociones, cuando se les pasan las emociones, vienen los lamentos: porque dije que sí, porque me comprometí, porque hice este pacto, porque me manipularon, porque ahora dije esto, y ahí por qué hablé, por qué no me quedé callado, ¿sabes? Las emociones pasan y las consecuencias quedan. Pero cuando usted se va con la palabra del Señor, la palabra no se va, la palabra queda en su corazón, y esa, en el momento que usted la necesite, el Espíritu Santo se la va a recordar para ponerla por obra y saberlo dirigir a usted en los momentos duros y difíciles, sobre todo en los momentos de tentación. Así que vamos a ir entendiendo esto. Ya voy terminando. Vamos a ver el ejemplo que está en Hechos capítulo 8. Me gusta mucho esto. Hechos capítulo 8. Yo sé que a lo mejor ya usted lo sabe, pero yo quiero repetírselo, y como el que está dando la enseñanza soy yo. Ok, Hechos capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al 8. Lo pongo en antecedentes. Esto es cuando Felipe se le acercó a un etíope que era funcionario de la reina se me olvidó el nombre de la reina. Entonces él estaba leyendo, pero no tenía quien le explicara. Vamos a leer el pasaje. Y dice así el verso, capítulo 8, verso 1 al 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿verdad?
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Ajá. Perdón, el verso 26, para no hacerlo tan extenso. Si no, vamos a pasar aquí toda la noche. Hechos 8:26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, o de Candace, como usted lo quiera leer, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vea, imagínese el asunto. Viene un funcionario, un etíope de la reina de Candace o Candace, y llega a Jerusalén, va a adorar a Jerusalén, a Dios, y se devuelve. Cuando se devuelve, viene leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Fíjese la pregunta de Felipe. No le está preguntando qué lees o por qué lees. Ah, tú eres creyente y a qué congregación te vas. No, nada de eso. ¿Entiendes lo que lees? Felipe venía de un avivamiento en Samaria, de muchos convertidos, y sin embargo, cuando le tocó hablar con este hombre, lo primero que se preocupó fue Felipe, es: entiende lo que lees. No llegó imponiendo manos, ni reprendiendo, ni ¡ah! No, llegó preguntando: ¿entiendes lo que lees? Ese es nuestro trabajo, enseñar que la gente salga entendiendo lo que le explicamos, no emociones desordenadas que no traen nada de beneficio más adelante. Dice el 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Fíjese, el hombre estaba leyendo las escrituras de Isaías, pero no entendía. Así hay mucha gente que la ley no la entiende. Entonces, imagínense, la leo, no la entiende, pero viene alguien y me manipula, me lo saca de contexto, pone sus intereses y entonces pega 2 saltos, 3 gritos, un rabasaba, ya confundió a la gente. Ese es el problema que yo he estado observando en muchos lados y por eso desde acá, desde mi canal YouTube, yo estoy tratando de llevar palabras que edifican juntamente con otros hermanos que también lo estamos haciendo. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El hombre tenía hambre de aprender. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es lo que venía leyendo el hombre y no sabía de quién estaban hablando. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía, pero gracias a Dios por Felipe. Verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí mismo lo bautizaron. Se da cuenta qué importante es hacer entender a la gente lo que se está explicando o lo que la gente está leyendo de la escritura. No se vaya a profundidades, ni a sueños, ni a visiones, ni a revelaciones. Ya todo está dicho en la palabra. Busque aprender para que pueda bendecir a otros. Ahí Dios lo va a bendecir usted por hacerle entender a otro la palabra de Dios, y él va a saber cuál es su voluntad. Ya voy cerrando ahora con el mismo capítulo, el mismo libro de los Hechos, pero ahora nos vamos al capítulo 18. Ya este es un llamado de atención, de alerta para nosotros los maestros, los predicadores, los pastores, los líderes, los que enseñamos, y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Le pongo un antecedente: busque Hechos 18, verso 24, y le voy leyendo y ya vamos cerrando acá. 18:24.
Dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Me paro acá. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, dice que era varón elocuente, poderoso en la escritura. La otra versión dice que conocía de la palabra, de la escritura, pero cuando usted lee la escritura acá, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque ahora que se estaba formando el Nuevo Testamento, con la epístola de Pablo, el libro de los Hechos, el Apocalipsis, las cartas de Juan, y etcétera, etcétera. Entonces aquí dice que este hombre, que era elocuente, o sea, tenía facilidad de palabra, tenía elocuencia, prácticamente era el tipo de persona que puede convencer a cualquiera, pero conocía solamente de la escritura del Antiguo Testamento, no conocía de lo que Jesús había hecho bien. Entonces, dice el 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Miren cómo era Pablo, era elocuente. Se entiende que elocuencia viene de las palabras que hablaba. Era poderoso en la escritura, conocía el Antiguo Testamento. Era de espíritu fervoroso. Había creído en el Señor y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero hay un pero. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando usted lee esta parte del bautismo de Juan, lo que quiere decir este pasaje, y usted lo puede corroborar con las otras traducciones, es que conocía solamente lo que Juan había dicho. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque detrás de mí viene otro que yo no soy digno de desatar encorvado las sandalias, la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso no lo único que conocía Juan de Jesús. Era lo único. Del Antiguo Testamento, poderoso, conocía, sabía, fervoroso, elocuente, pero de Jesús solamente lo que había hablado Juan, el Bautista. Y comenzó a hablar en la sinagoga con denuedo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte antes que siga. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Denuedo es con valor, con ánimo, sin temor. No me importa. Eso es denuedo, valor, fortaleza, ánimo. Voy, lo digo. Ok. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ellos sí, esto sí sabían, y ella habían andado con Pablo un buen tiempo. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Qué bueno, fíjate, otros líderes, cuando vieron que este muchacho, este hombre Apolo, conocía de la escritura, era elocuente, de espíritu fervoroso, pero y hablaba sin temor, con denuedo, pero solamente conocía hasta el bautismo de Juan, es decir, lo que Juan había enseñado, lo llamaron aparte y lo enseñaron y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ese es nuestro trabajo. No tenga temor a los nuevos muchachos y muchachas que se están levantando. Ya usted y yo hicimos nuestra parte, ya usted y yo cumplimos y demos gracias a Dios que todavía podemos hacerlo. Pero no tenga temor de enseñar, no tenga temor de dar lo que ya usted recibió para que estos muchachos vengan y sigan llevando más lejos la palabra del Señor. Y aprovecho acá, por eso es que yo estoy con el Instituto Bíblico CIMA, están abiertas las inscripciones para el curso de trasfondo panorama bíblico. Se lo recomiendo altamente, póngase en conversación conmigo. Bueno, entonces volviendo a la enseñanza, este hombre fue instruido, Apolo, y comenzó a llevar la palabra como era. Vamos a dejar las emociones a un ladito y una vez que entendamos la palabra, vamos a darle su soltura, pero comedidamente, porque la alegría
nos puede jugar mal. La tristeza nos puede hacer que tomemos malas decisiones. La molestia, la ira, la rabia también no nos llevan a ningún fin. Entonces, y cuando usted está haciendo sus emociones movidas, usted puede ser fácilmente manipulado y después vienen los arrepentimientos y después vienen los abusos y vienen los atropellos y la gente se aprovecha de usted y le sacan dinero y abusan de su persona y lo estafan y usted queda triste, después peor sin salida. Que Dios nos ayude a entender esto por la palabra del Señor, que Dios nos guarde a todos. Si esta enseñanza le gustó, lo invitamos a que le dé like y lo comparta para que otras personas puedan escucharlo. Si desea contactarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com, y los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube. Me pueden encontrar como DR Sergio Cabello. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.